Amén. Yo creo que más por este lado. A ver, ¿cuántos han escuchado de una película que se llama Descendientes, una película de Disney? A ver, ¿quiénes han escuchado? Levante la mano. Acá y hay algunos, tienen hijos, ¿sí o no? Por si acaso yo no la he visto así partecitas, no la estoy recomendando. Digo, el pastor recomendó esa película, voy a verla. No, no la estoy recomendando, ¿ok? Pero busqué ahí en Wikipedia, ¿no? Y esta película sigue la vida de los hijos adolescentes de ciertos villanos y héroes de Disney, ¿no? Entonces ahí está, no sé si hijo o hija de Blancanieves, de Cenicienta, de Garfio, de todos esos ya tienen hijos, ¿no? Ya se casaron, tienen hijos adolescentes. Los que han visto esa película, sin delatarse, ¿no? ¿Cuál es la lección supuestamente de esa película, ¿no? De los hijos de los villanos y de los héroes. A ver, alguien que se atreva, ¿cuál es la moraleja? La moraleja. A ver, Milagros, ¿cuál es la moraleja? Ajá. Muy bien, eso es lo que quería justamente escuchar, ¿no? Porque los hijos de los villanos, que se supone que tienen que ser malos también, al principio son malos, pero después, ¿qué cosa? Cambian, ¿no? Cambian su corazoncito, ¿no? Y siguen el camino del bien. ¿Qué quiere decir entonces la moraleja de esa película? Es que tú, a pesar de no importa lo que sea tu padre, ¿no? Vamos a decir, ustedes de acá, no importa lo de acá. Ustedes tienen que seguir su propio camino. Amén. Y lo contrario, o sea, no quiere decir que algunos dicen, pastor nos ha dicho que somos villanos. No, no estoy diciendo que estamos hablando de generaciones. Cada generación tiene que escoger su propio camino. Amén. Y como decía, aquí tenemos prácticamente dos generaciones. A ver, ¿qué cosas diferencian estas dos generaciones? Aparte de las arrugas, ¿no? O sea, aparte de cosas físicas. ¿Qué cosas diferencian a estas dos generaciones? A ver, yo voy a preguntar, ustedes contesten. A ver, ¿cuál generación es más conservadora? ¿Cuál? ¿No? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿No? Más conservadores generalmente son tus papás, ¿no? Más estrictos, más leyes, etcétera. A ver, segunda, ¿cuál generación es más fuerte? ¿Cuál generación es más fuerte? ¿Cuál generación es más fuerte? Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Cecilia, si quieres peleate con el Señor cuando llegues allá. El Señor nada que ver, dile. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? La fuerza está con los jóvenes. Así que punto para los jóvenes. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Cuál generación recibió más castigo físico? ¿Sí o no? Acá hay para sanar heridas, acá un psiquiatra se hace millonario, ¿no? Con todas las... ¿Sí o no? ¿Cuál generación recibe más castigo físico? Jóvenes, ustedes se la llevan. A pesar que ustedes dicen, no, pero pastor, a mí me han, ¿no? Pero ellos no saben lo que es el San Martincito. Sí, sí, algunos sí lo han visto. Sí, ¿no? Algunos lo han gozado un poquito, ¿no? El palo escoba tenía doble función, ¿no? Las chancletas voladoras, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Cuál generación se viste más a la moda? Cuando uno ya pasa una edad, ya, ¿sí o no? Ya lo que caiga, ¿no?
más a la moda. Y así hay muchas generaciones, o sea, mejor dicho, hay diferencias entre estas generaciones. A ver, ustedes que están acá, que son padres o que son otra generación diferente a ellos, ¿ellos qué dicen de ustedes? Que ustedes son diferentes a ellos. ¿Qué les dicen? A ver. Anticuados. ¿Qué más? Mucha ley. ¿Qué más? Muy radicales. Aburridos. Uy. Exagerados. No son permisivos. ¿Qué más? Extremistas, radicales, desconfiados, exagerados. Por ahí atrás, todo lo ves mal, no mal pensado, todo lo ves mal. ¿Qué más? Estás pasado de moda, muy bien. ¿Me escuchan? O ya se fueron ustedes, ¿no? Sí están escuchando, ¿verdad? Muy bien, ahora yo les voy a preguntar a ellos. ¿Qué dice esa generación acerca de ustedes? Rebeldes, flojos, ¿qué más? Flojos, rebeldes, ¿qué más? Que son diferencias, no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Pueden ser más, ¿cómo se llama? Tecnológicos, por ejemplo, es una diferencia, ¿no? Sin necesidad de ser mala. ¿Qué otra diferencia? Ya, pero están por buen camino. ¿Qué otra diferencia? ¿Son qué más? Más despiertos, ¿no? Más vivos, más confiados. Más inocentes, confiados, creo que va por ese lado, ¿no? Ingenuos. ¿Qué más? ¿Nada más? Yo le estoy preguntando a ellos, no usted no sabe escuchar las instrucciones, creo, hermana. ¿Ah? ¿Algo más te dicen? ¿Más qué? Tercos, muy bien, más tercos, etcétera, etcétera. Bueno, egocéntricos, ok, está bien. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? En lo poco que hemos compartido es que hay diferencias entre estos dos grupos y diferencias bien marcadas, ¿no? Son diferencias bien marcadas, o sea, ellos pueden verlos a ustedes y tienen muchos conceptos que han dicho acerca de ustedes, así como ustedes los ven a ellos y tienen muchos conceptos acerca de ellos. Así que lo que quiero ver es que cada generación es diferente y cada generación tiene sus propios desafíos, ¿ok? Cada generación tiene sus propios desafíos, cada generación tiene sus propios enemigos y cada generación puede tener éxito o puede fracasar. Cada generación puede tener éxito o puede fracasar. Ahora, hay algo interesante, que si Dios nos da vida dentro de lo normal, cada uno de nosotros va a ser parte de 3 generaciones. O sea, ustedes que están acá, ¿no? Por ejemplo, y los miran a los de allá y dicen, no, y todas las cosas que hemos dicho y las diferencias y cómo ellos han vivido, etcétera. Un día todos ustedes los voy a hacer sentar ¿a dónde? Acá. Y otros van a estar ocupando ese lugar. Quiere decir que ustedes tienen un tiempo de ser esta generación, pero de ahí van a pasar a ser esta generación. ¿Y esta generación dónde la ponemos? Vas a tener ministerio geriátrico ahí arriba, ¿no? Todos van a estar ahí en sus sillas de ruedas, haciendo carreritas, ya. ¿No? Vas a tener ya un local ya donde haya, ¿no? Quiere decir que todo, o sea, este es algo interesante, porque uno no piensa en esto, ¿verdad? Uno se ve joven y uno piensa que la juventud le va a durar, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? Los de acá, no los de este lado. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes? Tú decías que disfrutar la vida nomás, ¿no? Y ahora ya no puedes sentarte ahí. Ahora estás ahí, ¿no? Ya pasó. Y después igual vas a ser anciano. Entonces ustedes también que están acá, un día, o sea, tú mismo, es como una metamorfosis, ¿no? Nosotros mismos vamos a cambiar.
Nosotros mismos vamos a cambiar y tú vas de cómo ves las cosas ahora, adivina qué, un día tú vas a ver las cosas como las ven ellos. Por eso, ¿cuántos de ustedes han escuchado a sus padres decir, espérate a que tengas tus hijos? ¿No? Ya vas a ver cuando tengas. ¿Por qué? Porque ellos saben que un día tú vas a pasar al otro lado. Y difícil que pasen pensando igual, ¿no? Porque los que de acá pasan pensando igual, ¿qué se les dice? Inmaduros, ¿no? Pero cada generación tiene su propósito, cada generación tiene su momento y cada generación tiene sus desafíos. Y esto quiero decir porque quiero que veamos en la Biblia que hubo un momento, y fue un poco de lo que compartí con los padres que fueron a la reunión la otra vez. Hubo un momento en que Dios habla de 3 generaciones, nos muestra 3 generaciones, o sea, nos muestra abuelos, nos muestra padres y nos habla de los pequeños y nos habla de características de cada generación y por lo que cada generación tenía que pasar y desafiar. Y estoy hablando de la generación del pueblo que salió de Egipto en el Antiguo Testamento, ¿ok? El pueblo que estaba en Egipto, que eran hijos de descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos vivían en esclavitud, en opresión. Dice la palabra que ellos oraban a Dios para que Dios los libere, ¿no? Vino un faraón que no conocía a José, dice que les impuso carga, trabajo, tenían que construir pirámides, construcciones, y dice que ellos tenían que hacer los ladrillos, ellos mismos tenían que hacer todo. Y no solamente eso, cuando llegó la época del nacimiento de Moisés, dice que Faraón mandó matar a todos los niños, a todos los pequeños que nacían, los mandó matar. O sea que fue una generación que experimentó esclavitud, experimentó castigo físico, pobreza, dureza, y no solamente eso, sino que hasta, yo digo emocionalmente, ¿no? Yo creo que alguien que maten a tu bebé, no vas a quedarte igual, no va a ser normal que maten a tu bebé. Y esta generación, dice la palabra que clamó a Dios y ahí fue donde Dios les envió a Moisés. ¿Cuál era el propósito de esta generación? El propósito de esta generación era que Moisés los saque de Egipto y los lleve a la tierra prometida, ¿no? Crucen el desierto y los lleve a la tierra prometida. Así que había un propósito para esa generación. Pero la palabra dice que esa generación no tuvo éxito. Pero es tremendo acá porque es toda una generación. O sea, es raro, ¿ok? Les voy a decir en verdad que es bien raro. ¿Saben por qué es bien raro? Porque las generaciones que van a ver todas, prácticamente todas, con muy pocas excepciones, siguieron el mismo camino. O sea, hace un rato yo decía, cada uno hace su propio camino, cada uno decide, ¿no? Pero cuando vemos en la Biblia era como que toda la generación iba hacia el mismo rumbo. Toda la generación iba hacia el mismo rumbo. Cualquiera dirían, bueno, algunos escogieron esto, otros escogieron otro, pero cuando leamos vamos a ver que eran miles de miles que iban hacia el mismo rumbo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo creo que quiere decir que lamentablemente, quizás no lo querramos aceptar, pero muchos de nosotros, la mayoría, solo somos seguidores. Y cuando digo seguidores no hablo en el sentido de discípulo, que un discípulo es también seguidor entre comillas. No, sino nosotros seguimos tendencias, seguimos lo que la gente hace, seguimos hacia dónde va la gente, seguimos la forma de pensar. Muy pocos son de que la gente está yendo hacia cierto lugar y ellos digan, no, yo quiero pensar por mí mismo, yo quiero razonar por mí mismo, yo quiero medir por mí mismo, yo quiero evaluar por mí mismo. Y después de que hago esta evaluación, entonces yo decido ir en contra de toda la generación. Muy pocos. La mayoría sigue la generación.
La mayoría sigue las creencias, sigue las tendencias, sigue. No, es difícil sacar la cabeza de la generación a la que uno pertenece y decir, hey, estará bien hacia donde todos estamos yendo. Y como decía, no hablo solamente de los jóvenes, hablo de toda generación. Aún la generación de adultos, aún la generación de padres. Y esa primera generación, fíjense, si pueden acompañarme en Números 14, por favor, en sus Biblias. Esa primera generación, como les dije, que fue llamada, dice, la Biblia dice, todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar. Dios hizo milagros delante de todos. Todos vieron el mar rojo partirse, todos vieron los milagros de Dios, todos. Pero ellos, dice la palabra, no creyeron a Dios. No creyeron a Dios, se rebelaron contra Dios varias veces, dijeron, no, Dios nos ha sacado, malinterpretaron el carácter de Dios, que Dios los amaba, y dijeron, no, Dios nos ha sacado para matarnos, allá hay gigantes, etcétera, y se rebelaron, dice, contra Dios. Y en Números 14, versículo 28 en adelante dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué les dice? En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, ¿qué dice? De 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ven que Dios hace una separación aquí entre dos generaciones, ¿no? En ese caso era 20 años, yo ahora he escogido 25, un poquito más, ¿no? Pero en ese caso Dios hizo una separación y dijo, los de 20 años para arriba, ¿qué dice ahí? Versículo 30, vosotros a la verdad, ¿qué cosa? No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, ¿qué dice? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Ven? De toda una generación de miles, solo 2 decidieron ser diferentes. Solo 2 de miles. ¿Qué me dice eso? ¿Que es más fácil que seguir las tendencias? Más fácil. Es más fácil. De miles que vieron a Dios, que vieron milagros, que vieron cosas grandes, solo 2, dice que 2 tenían un espíritu diferente, dice la Biblia. Había en ellos un espíritu diferente, había en ellos una motivación diferente, había en ellos una fe diferente. Mientras que todos decían, nos vamos a morir, nos van a matar, ellos decían, no, vamos adelante, si Dios lo quiere, vamos a alcanzarlos. Tenían una fe diferente. Y versículo 31, fíjense, Dios les habla a ellos, a esa primera generación les habla de la segunda. Pero a vuestros hijos, ¿no? Que los hijos están acá, vamos a decirlo así, de los cuales dijisteis que serían por presa, ¿qué cosa? Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y miren lo que dice acá, qué interesante. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Los hijos, por culpa de los padres, iban a tener, dice ellos, llevar las rebeldías. ¿Ellos merecían estar en el desierto? No. Ellos deberían de haber ido hacia la tierra prometida, pero por causa de los padres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que nosotros los padres o los adultos hacemos, lo que esta generación hace, repercute, ¿no? En lo negativo o en lo positivo también. Así que vemos una primera generación, los que salieron de Egipto, no sé cómo llamarlos, los hijos de Israel que estuvieron en Egipto, vivieron y salieron de Egipto.
Y nos acaba de introducir Dios a sus hijos, que sus hijos van a tener que vivir ¿en dónde? Durante 40 años, ¿no? 40 años hasta que los papás mueran. Y dice Dios, a ellos los va ahora a tomar. Entonces, llega el tiempo, pasan 40 años, muere esa primera generación y viene esta segunda generación. Pero Moisés todavía estaba vivo. Dios todavía no se había llevado a Moisés. Entonces de los antiguos estaban vivos solo Moisés, Josué y Caleb, los únicos 3 de esa generación. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no vas a pasar. Tú no vas a pasar, tú te vas a quedar, solo Josué y Caleb. Dios lo desapareció. Entonces Moisés hace reunir ahora a la segunda generación. La segunda generación. Y ahí es donde les habla en el libro de Deuteronomio a la segunda generación. Deuteronomio, a pesar de que son leyes, es un libro muy diferente a Levítico, a Números, donde tú ves las leyes así. Moisés da las leyes, pero ahora las da como que de corazón. O sea, realmente él quiere que esa segunda generación tenga éxito, que no sea como sus padres. Y vemos lo que dice en Deuteronomio 6, por favor, si pueden ir ahí, si me acompañan, a Deuteronomio 6, donde Dios le habla a esta segunda generación. Ahora, hablé de las características de la primera generación, ¿no? La primera generación fue esclava un tiempo, clamó a Dios, sufrió escasez, dureza, mortandad. Vieron también a Dios grandemente, ¿sí o no? Vieron a Dios abrir el mar, vieron las plagas que caían en Egipto y a ellos no les caían. O sea que ellos vieron también cosas maravillosas, el mar rojo, los egipcios muertos cuando el mar los tragó, vieron cosas grandes. La segunda generación, ¿qué experiencias tuvo? ¿Dónde vivió? En un desierto. Es un lugar difícil también, ¿sí o no? De calor, es un lugar de calor, es un lugar de frío, pero ahí estaba Dios con la nube protegiéndolos del sol y con el fuego protegiéndolos del calor. ¿Qué más? Esa fue la generación que tuvo que luchar, guerrear para entrar a la tierra prometida. Así que esta es una generación que sabe lo que es la batalla, que sabe lo que es enfrentar gigantes, que sabe lo que es ver a Dios destruir naciones delante de Dios. Esa fue la generación que vio los muros de Jericó, ¿no? Caer solo cuando ellos tocaron la trompeta, ¿no? Y gritaron. Esa es una generación ya más aguerrida, diferente. ¿Y qué le dice Moisés a esta generación? Deuteronomio 6:4. Le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿De qué? ¿De cuánto? Todo, ¿ven? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 10, fíjense. Le dice a esta segunda generación: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta segunda generación iba a ser una generación muy bendecida. Porque ¿qué dice ahí? Que ellos iban a entrar a la tierra prometida. No era como si todos nosotros fuéramos el pueblo de Egipto y entramos, cruzamos como yendo a Huaral. No cruzamos Huaral y la hermana Mela dice: ¿ven todas esas casotas que están ahí? Sí, agárrense una cada uno.
¿Mm? Y tú dices, ¿sin pagar? Sí, sin pagar, es gratis. Entonces, ¿verdad? Cada unos buscan con piscina, otros buscan con huerto, con lo que sea, ¿no? Abren el garaje y hay un auto ahí. Hermano Mela, ¿y ese auto? Ese auto es tuyo, ¿no? Y la mujer entra a la cocina y ve un refrigerador de 2 cuerpos. Y antes de abrazar al esposo, abraza el refrigerador. Porque dice que las casas están todas llenas de bien. O sea, en el tiempo moderno estaría con refrigeradora, cocina, lavadora, secadora. Y esta generación, ¿qué hizo para ganarse eso? ¿Cuánto trabajó para recibir eso? Tuvo que luchar. Pero dice que Dios les iba a dar cosas gratis. Motos, autos, si fuera ahora, ¿no? Huertos, cisternas, piscinas, todo dice. Ahí les dice, los va a llenar Dios. Cuando entres, los va a llenar Dios de todo bien. Simplemente no te olvides de Dios. Así que esa segunda generación es una generación que ha visto más contraste, ¿no? Que ha vivido en el desierto muchos años y que luchan, y cuando llegan a la tierra prometida reciben todo lo que el ser humano ahora quiere y por lo cual trabaja. ¿Sí o no? Tú trabajas para pagar que tu casa, para alimentarte, etcétera. Ellos lo iban a recibir gratis. ¿Cuántos quieren ser de esa generación? ¿Ah? ¿Sí o no? Todo, y casas equipadas y todo. Así que esta segunda generación fue diferente a la de los padres, ¿no? Y de ahí, dice el versículo 20, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? ¿Ya de qué generación está hablando? De la tercera, ¿no? Muy bien, la tercera generación. ¿Ven? 3 generaciones. Para recordarles nomás, para que tengan los egipcianos, vamos a decirlo, esa primera generación que vivió en Egipto. ¿Qué características? Vivieron esclavos. ¿Qué más? Oprimidos. ¿Experimentaron hambre? Sí, experimentaron hambre, dolor, castigo. Muchos padres vieron morir a sus hijos menores de 2 años. Fue una generación que oró a Dios, clamó por liberación. ¿Vieron milagros? Grandes milagros, ¿no? Grandes milagros. Muy bien. ¿Cuál fue el desafío de esa primera generación? El desafío de esa primera generación, ¿cuál fue? Tenían que creer a Dios. Tenían que obedecer a Dios. Y tenían que servir a Dios. Si ellos cumplían estas 3 cosas, iban a tener éxito. ¿Qué le pasó a esa primera generación? ¿Tuvo éxito? No, fracasó. No pudieron cumplirlo. La segunda generación crecieron en el desierto, vieron igual milagros a diario, ¿no? El maná que caía 6 días de la semana, el agua que los seguía, la nube que los protegía, el fuego que los calentaba. Vieron milagros también. Dice que su ropa no se desteñía ni con lejía, nada, no se gastaba la ropa, los pies no se les hinchaban en el desierto, dice, ¿no? También vieron muchos milagros. Esa es la segunda generación. Vieron la victoria de Dios cuando luchaban contra gigantes, cuando luchaban contra naciones, cuando muros caían por el poder de Dios. También vieron al Señor. ¿Cuál fue el desafío de esa segunda generación? Era muy diferente a la anterior, pero ¿cuál fue el desafío de esa segunda generación? ¿Adivinen qué? El desafío fue el mismo que el anterior. Amar a Dios, servirle, no olvidarse y no servir a las naciones de alrededor.
A pesar que era una generación completamente diferente, que había crecido en otro lugar diferente, que había sido criada diferente, el desafío para esa generación era igual. ¿La segunda generación tuvo éxito? ¿En su mayoría? ¿Sí, sí o no? Ellos fueron los que entraron, dice que dejaron algunos enemigos vivos, ahí tenían que haberlos acabado, pero no los acabaron. Pero en su mayoría ellos fueron los que hicieron que sí, todo Israel llegue a la tierra prometida, se repartan las tierras, etcétera, etcétera. Esa generación sí tuvo éxito en su mayoría. Y ahora quiero que examinemos a la tercera generación. ¿No? La tercera generación. ¿Cómo iba a vivir esa tercera generación? Iban a vivir en abundancia. ¿Qué más? ¿Les iba a faltar algo? ¿Sabían lo que era el hambre? ¿Sabían lo que era la esclavitud? ¿Sabían lo que era el dolor? Esa tercera generación fue una generación bendecida. Esa tercera generación, fíjense, o sea, si tú ponías, no era posible porque murieron los abuelos, pero si tú ponías a esa tercera generación hablando con el abuelo, ¿no? Y esa tercera generación le decía, abuelo, ¿cómo fue tu vida allá en Egipto? Ese abuelo seguro hasta iba a llorar contándole lo que habían sufrido, ¿no? Fuimos esclavos, Faraón nos trató así, yo vi morir a tal cual, pero no, o sea, todo lo que experimentamos allá. Esa tercera generación, para ellos era simplemente una historia, ¿no? Experimentalmente ellos solo habían vivido en abundancia, solo habían vivido, vamos a decir, en bendición, porque ya estaban en la tierra prometida. ¿Y cuál era el desafío de esa tercera generación? ¿No? Porque Moisés cuando les habla dice, esa tercera generación, adivinen qué. ¿Cuál es el desafío? Amar a Dios, ser agradecidos, servirle, ¿no? Y no adorar a los dioses de los países que rodean. Pero ponte ahora en el lugar de esa tercera generación. Viene la segunda generación, viene la generación de los mayores y les dice, no, Moisés les dice eso. Tu tercera generación te va a preguntar por qué tú vives como tú vives. ¿Por qué tú obedeces los mandamientos de Dios? ¿Por qué tienes que servir a Dios? ¿Por qué Dios tiene que ser el primero en tu vida? ¿Por qué Dios tiene que ser el más importante para ti? Ellos no lo entienden porque ellos ¿dónde han nacido? En bendición, en abundancia. Para ellos es normal comer siempre. Para los papás no es normal comer siempre porque vivieron los mayores 40 años comiendo la misma comida. Para ellos es normal abrir sus cajones y encontrar 20 pantalones, 50 camisetas, 10 pares de zapatillas porque tienen abundancia. Pero su papá se acuerda que solo tenía un par para usar y un par para lavar. Y que lo tuvo que hacer durar durante años. Entonces hay diferencias entre las generaciones y la generación bendecida le dice, tus hijos te van a preguntar ¿qué son estos mandamientos que Dios ha dicho que guardemos? Y la única, escúcheme, la única forma en que esa tercera generación va a tener éxito es si ellos entienden que son un producto o que son parte de todo el trato de Dios para con ellos.
Si la tercera generación dice, miren, ¿saben qué? A mí me va tan bien, tengo tanta abundancia, nunca he sido esclavo, nunca he sufrido, me va tan bien que voy a dejar a Dios a un lado para yo vivir mi vida y servir, porque esto es algo que vemos muy claramente en la Biblia, que todos tienen que adorar a alguien. No hay nadie que dice, yo voy a dejar a Dios y me voy a mantener en un lugar céntrico donde solo yo mismo creo mi... No, todos adoramos a alguien. Y no hay forma que esa tercera generación diga, voy a poner a Dios a un lado y voy a tener éxito. No, ¿saben por qué? Porque esa tercera generación era parte de un pacto. Y Dios no los iba a dejar tranquilos. Dios no los iba a dejar, ya la tercera generación, No. Dios tenía un plan para ellos también. Dios tenía un plan también para ellos. Pero, como digo, los mandamientos de Dios solo iban a tener sentido para ellos si ellos entendían la historia de cómo llegaron allí. Adivina por qué tienes casas llenas de todo bien y huertos y cisternas. Adivina por qué eres tan bendecido. Eres tan bendecido porque Dios vino cuando tu abuelo fue esclavo en Egipto. Y porque es un Dios fiel. Porque es un Dios que te ama. Porque, no lo vamos a leer ahorita, pero cuando Moisés se dirige a cada generación, ¿saben qué le dice? Les dice, dile a la generación, nosotros fuimos esclavos en Egipto. Pero adivina, los únicos que fueron esclavos en Egipto fue la primera generación. Pero a la segunda generación Dios le dice, dile, nosotros fuimos esclavos en Egipto y Dios hizo esto con nosotros, esto con nosotros. Pero si tú naciste en el desierto. Pero lo que pasa es que yo soy parte. Yo estoy ligado. Mi historia está ligada. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo increíble que Dios hace cuando Dios viene a la vida de un adulto. Y de un joven también. Pero un adulto que ya tiene una generación. Adivina qué Dios hace. Dios no solamente te salva a ti. Dios dice, mi pacto es contigo, pero con tu generación. Así como antes tú sufriste porque tú fuiste parte de una generación que estaba sin Dios, y por eso tú recibiste estas maldiciones, y por eso que en tu familia hay una línea de alcohólicos, por eso que en tu familia hay una línea de ladrones, por eso que en tu familia hay una línea de asesinos. No sé cuántos de ustedes saben que en familias parece que se repite los pecados, las concupiscencias. Y es más probable que alguien que fue criado en un hogar alcohólico sea alcohólico. Más probable que uno que fue criado en un hogar abusador sea abusador. Lo increíble es que a veces han dado a hijos en adopción que se han criado lejos y los hijos han terminado también en los mismos pecados de la familia donde salieron. Por eso dice la palabra, cuando habla del pecado sexual, dice, cuando hay pecado sexual no es solo cuerpo, sino se hace en un espíritu. Yo a la mujer, en este caso, no, bueno, mi esposa, pero a la mujer, mi espíritu se hace uno con ella. Hay un intercambio ahí de cosas espirituales. Y si nace un hijo, ese hijo quizá ni me conoce, pero habla como yo o tiene mis propias tendencias. Porque no solo fue una unión sexual, no solo fue sexo. La Biblia dice que hay mucho más que solo sexo cuando se unen hombre y mujer. Y ese es lo tremendo. Entonces, que cuando Dios me agarra, cuando Dios te agarra a ti, no solo te agarra a ti. Así como el diablo quiere agarrarte a ti y destruir tu posteridad y tu generación,
Dios dice que cuando te da hijos, esos hijos no son para ti, sino son para Él. Dice que Él se busca linaje en la tierra. Amén. Mis hijos, lo siento por ustedes. Yo sé que ustedes no tuvieron elección en esto, ¿sí o no? Ellos no tuvieron elección. Pero si yo sigo a Dios, si yo se los he entregado a Dios, ellos no tienen elección de que Dios tenga que tratar con ellos. Ellos van a, no sé, supongamos, ¿no?, que ellos dijeran algún día, ¿sabes qué, papá? No tengo nada que ver con Dios y me voy y adiós Dios, y Dios, no quiero Dios. ¿Adivinen qué? ¿Ustedes creen que van a ser felices? ¿O que van a tener éxito? No porque uno desea nada malo, sino porque Dios quiere lo mejor para ellos. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones y Él quiere que tu bendición pase a la siguiente generación. Que los que están acá, la bendición de Dios pase a esta generación. Y como dije, un día ustedes van a pasar acá, ¿no? Así, sin que se den cuenta, un día van a despertar y ¡pum!, van a estar sentados acá. ¿Quién me movió acá? No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Pero van a aparecer en ese lado. Van a casarse, van a tener sus hijos. Y adivinen qué. ¿Qué creen que van a querer ustedes para sus hijos? Lo mejor. Y esa tercera generación entonces nació, recibió casas, abundancia, y la única forma de que ellos iban a entender de por qué tenemos que amar a Dios, por qué tenemos que servir a Dios. Si le preguntabas a los padres, para ellos no había ni que preguntar por qué seguir a Dios. Ellos habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos, pero los nuevos no habían visto nada. Pero ellos tenían que entender que la única razón por la que estaban tan bendecidos era porque era una historia. Una historia. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando dejó el hogar? ¿Qué tal le fue? Cuenten. No dice que el hijo pródigo era tonto, tenía alguna incapacidad, ¿no? Había estado criado en un hogar, todo bien, tenía todas las posibilidades de tener éxito. Pero en la casa no es que le fue mal cuando dejó la casa. Le fue muy mal. ¿Qué le pasó a la tercera generación? La Biblia dice, se los voy a resumir por causa del tiempo, dice que Josué, que era de la segunda, bueno, Josué viene desde la primera, ¿no? Pero subsistió a la segunda generación, murió a los 110 años. A los 110 años murió Josué. Y lo sepultaron. Dice, y toda aquella generación, ¿ves? Dios habla de generaciones. Toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, la tercera, dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que solo vivía la vida y la disfrutaba, pero no sabían por qué. No conocía a Jehová. Mire, dos cosas: no conocer a Dios y no conocer lo que Dios ha hecho por ellos. Fue esta tercera generación. Conversaba una vez con el pastor Liship, ustedes lo conocen. Dice que él entregó su vida a Cristo cuando tenía, creo que 5 o 6 años de edad. Dice, a los 5 o 6 años, qué malo ha hecho, ¿no? Lo malo que habrá hecho de robar un chicle, ¿no? Eso fue lo peor, creo, que había hecho hasta ese momento en su vida, robar un chicle. Pero sin embargo, a los 5 o 6 años dice que él pudo entregarle su vida a Dios. Dice que él entendió que Dios no solamente lo quería salvar de lo malo que él había hecho,
sino Dios lo estaba salvando de todo el mal que él podía hacer. No solo del mal que tú has hecho, sino cuando Dios te salva, te preserva de que si te deja solo, todo lo que puedes llegar a hacer sin Él. ¿Y qué pasó con esa generación? Dice que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Dice, el siguiente versículo dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Fíjense, muchachos, si los hijos de Israel dijeron, no, ¿para qué seguir a Dios? ¿No? O sea, es el Dios de mis padres, no es mi Dios. Me voy a inventar un Dios, ¿no? Mejor que yo pueda, ¿no? Porque no me gusta el Dios de mis padres. El Dios de mis padres es muy, ¿no? El Dios de mis padres es muy, no lo entiendo al Dios de mis padres. Es un Dios anticuado. Me voy a crear un Dios moderno. Un Dios que encaje con lo que yo quiero. Ese Dios yo quiero adorar. Pero adivina qué, esos dioses ya están creados. Tú no vas a inventar ningún Dios. Esos dioses ya están hechos. Porque dice que los hijos de Israel decidieron no servir a Dios. Y no dice inventaron dioses, sino sirvieron a los dioses de todas las naciones de alrededor. A los Baales, a Astarot, dice que los adoraron. ¿Y qué hizo Dios? Porque adivinen qué, el nombre de Dios también es Padre. ¿Qué hizo Dios Padre con esa tercera generación? ¿Saben qué hizo? ¿Ustedes quieren servir otros dioses? Dice que los entregó a la maldad de esos dioses, porque eso es lo que uno no entiende, ¿verdad? La maldad de esos dioses. Los despojaban, les robaban, les quitaban lo que era suyo, invadían sus tierras, quitaban sus mujeres, hacían todas estas cosas. Y dice que Dios los vendió en manos de sus enemigos. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. La mano de Dios estaba contra ellos. Porque Dios no los dejó nomás que se vayan, pues sirvan a quien sirvan. Porque adivina qué, ellos eran descendientes ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y le dijo, ¿sabes qué? Tu descendencia es mía. Así que cuando ellos decidieron irse, Dios dijo, yo todavía estoy a cargo acá. Y no pudieron tener éxito sin Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Yo creo que todos queremos tener éxito. Yo creo que todos queremos tener éxito. Pero te lo voy a decir tal como es. El éxito en esta vida va a depender de a quién adoras. No qué trabajo tienes, no con quién te casaste, no si tienes profesión o no, no si eres muy inteligente o no lo eres. De eso no depende el éxito en esta vida. El éxito en esta vida depende de a quién escoges adorar. ¿A quién escoges adorar? Y como decía una generación, es increíble, tan diferente como es esta generación de esta generación no puede desligarse de esta. Con todas las diferencias, no pueden separarse, porque procede
procede, es la sucesora. Es la sucesora. ¿Y saben qué, muchachos? Yo ya los puse en el otro lado. O sea, yo ya pensé en su futuro, ¿no? Yo ya pensé en el futuro de ustedes. Y como le dije un día a ustedes, van a estar acá. ¿Y saben qué? Ustedes la van a tener más difícil que ellos. Si deciden servir a Dios, ustedes la van a tener más difícil que este grupo que está acá. Porque cuando ustedes estén acá y ustedes tengan hijos, tu hijo te va a decir: papá, mamá, en el colegio están dando clases de educación sexual y el que se inscribe puede tener sexo, traen personas para tener sexo, para que aprendas, para que tengas un buen matrimonio. Las clases son gratis y nos están obligando a todos a participar. Sí. Tu hijo te va a decir eso. Tu hijo te va a decir: papá, yo salgo con mis amigos, salgo con mis amigas y la marihuana es legal, ¿sabías? La marihuana es legal y la droga es legal. ¿Por qué no puedo fumar marihuana? Si es legal. Y todos lo hacen. Tus hijos te van a venir y te van a decir: ¿sabes qué, papá, mamá? Nos han enseñado de todas las tendencias sexuales, me han dicho que yo puedo ser el sexo que quiero. Ya están empezando con eso, pero tus hijos van a nacer en ese entorno donde todos eligen el sexo que quieren, o la orientación sexual, se puede decirlo, que quiera. Y vino un travesti y nos dijo esto, y ¿sabes qué, papá? Ahora ya se puede tener sexo no con mayores de 18, sino ahora lo han bajado a 12 años. No es broma. Ese es el mundo que ellos van a vivir, que tus hijos van a vivir. Ese es el mundo que van a afrontar. Y ahora ustedes van a estar sentados ahí. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Y ahí tú vas a decir: mi mamá no me dejó fumar y yo pensaba que estaba loca, ¿no? Mi mamá no me dejaba hacer esto y yo pensaba que era una anticuada. ¿Qué le digo a mi hijo? Pero y no solamente qué le dices, porque tú le puedes decir todas esas cosas, pero la pregunta es: ¿cómo a tu hijo le va a hacer sentido que él no haga lo que hacen todos los demás? ¿Cómo él va a razonar y va a decir: pero ¿por qué está mal si todos lo hacen? ¿Pero por qué está mal si cuando yo diga que no lo hago me van a hacer bullying, me van a pegar en el colegio? Papá, no seas cruel, piensa en mí. Así que Roger decía: padres, ¿ustedes creen que es difícil ser padre? Sí, es difícil ser padre, pero ellos van a vivir en un mundo peor que en el que estamos ahora. Y va a ser más difícil para ustedes ser una generación que decidió seguir a Cristo, decidió seguir los mandatos de Dios. Papá te va a decir a los 6, 7 años: tú no me puedes ni tocar. Si tú me tocas, yo te demando, y te llevan a la cárcel. Tus hijos van a tener ese poder. ¿Qué les vas a decir? Va a ser más difícil. ¿Y ahí cómo vas a transmitir tu fe? ¿Y ahí quién va a ser el cucufato? ¿Y ahí quién va a ser el extremista? ¿Y ahí quién va a ser el exagerado? ¿Y ahí quién va a ser el sobreprotector? Claro, porque tú has sido formado en esta generación. Y en esta generación estas cosas son normales para ti, pero la generación de tus hijos, estas cosas te van a parecer anormales. Tú vas a decir: ¿cómo le voy a dar permiso a mi hijo que se meta con X mujeres porque le van a enseñar relaciones sexuales? ¿Cómo le voy a permitir a mi hijo que se drogue todo solo para que no le damos? ¿Cómo le voy a permitir, hijo, que escoja cualquier identidad sexual si yo sé que él ha nacido hombre o mujer? Si tu hijo es dócil,
y tiene un corazón dócil, él va a decir, papá, aunque no entiendo, ¿no? O aunque tú has sido criado en otra época, te va a decir tu hijo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y ese es el mundo, por eso Jesús dice, va a venir pronto, porque la maldad se va a multiplicar tanto, que aún hasta los escogidos, dice ahí la Biblia, aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Muchachos, y esta generación, ¿cuál es el desafío para nosotros? Adivinen por qué. Porque Dios se le apareció a Abraham una vez y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de esta tierra. Y voy a hacer un pacto contigo. Y adivina ese pacto que hizo Dios con Abraham, ¿a quién incluía? Adivina por qué yo estoy acá. Yo estoy acá porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y que su simiente, que era judía, iba a llegar a ser bendición hasta lo postrero de la tierra. Si Dios no hubiera hecho ese pacto con Abraham para que su bendición llegue a todo el mundo, solo los judíos serían salvos. Pero yo no estoy acá por mí. Yo estoy acá porque yo decidí y Dios me necesita urgentemente. No, yo estoy acá por un pacto. Un pacto. Y cuando vino Jesús, selló ese pacto con su sangre. Ese pacto, Él dice, yo juré por mí mismo, dice Jesús. Como Dios no podía jurar por nadie, dice, juró por sí mismo. ¿Y por qué estoy acá a pesar de mis torpezas, a pesar de mi debilidad, a pesar de todas las dudas que he tenido de Él, a pesar de mis flaquezas? ¿Por qué sigo acá? Porque Él es fiel a su pacto. Y Él ha dicho, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Porque Él ha dicho, si pecáramos, tenemos un abogado que nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso estoy acá, por eso tú estás acá. Dice la palabra que no es que nosotros le hemos escogido a Él. ¿Sabes por qué estás acá? Porque Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y tú lo puedes tomar eso como un privilegio. ¡Wow! Dios me escogió a mí. ¿Qué tal privilegio? O puedes tomarlo como un fastidio. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo ser cristiano? Pero adivina qué. Si tú buscas a Dios, si tú le das la oportunidad a Dios, Dios te va a demostrar quién es Él. Y no tienes que ir a Egipto a ser esclavo, no tienes que sufrir, no tienes que ver a alguien querido morir para darte cuenta que Él es un Dios bueno. Tienes que decidir. Pónganse en pie, amados hermanos.